Bienvenidos mis amigos, mis amigas en esta bella tarde, aunque calurosa, aquí está haciendo un calor que no te valen cuentos con el aire acondicionado. Vamos a estar en el día de hoy con el tema conquista, colonización y asimilación. Es un tema muy importante, le vamos a hablar de historia y procesos históricos y es un tema muy importante si queremos entender Segunda de Tesalonicenses 2, 8 al 12. Va a ser muy importante para entender Segunda de Tesalonicenses 2, 8 al 13, que es un clásico de la literatura más o menos apocalíptica. Y dice así, 2, 8, 13 del libro de los Tesalonicenses. Dice, entonces el hombre de anarquía, ¿qué es el hombre de anarquía? Aquí está bien escrito. Entonces se manifestará aquel inicuo, dice en otras versiones, pero aquí lo dice mejor todavía. Entonces el hombre de anarquía será dado a conocer. ¿Qué es un hombre de anarquía? Un hombre que no quiere saber nada de la Torá. Un hombre se entiende que no es un hombre individual, sino hecho en serie. Entonces se manifestará aquel hombre que no tiene nada, que no quiere tener nada que ver con la Torá, nada más y nada menos. Pero el Señor Yahshua HaMashiach lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su llegada. Ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás, es el mismo Satanás, en la misma energía está. Con poder, señales y milagros falsos. Todo eso, como he dicho, sin querer saber nada de la Torá, pero hace milagros falsos. Pentecostalismo, milagrerismo, señales. Luego en otro pasaje dice, hace descender incluso fuego en presencia de los hombres. Pentecostalismo. Dice, y poder. O sea, que tiene estatus. Cuando habla de poder es que tiene estatus. Ese tipo ya hecho en serie, ¿verdad? Se valdrá de toda clase, ojo, de mentiras malignas. Ojo, ojo si quieren entender los tiempos. Para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvaría. Por lo tanto, Elohim hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán esas mentiras. El periódico de hoy, señores, el periódico de hoy. Ahora, con esto en cuenta, ahora sí podemos entender la historia. Miren, la conquista, sobre todo, la primera fase de la asimilación. ¿Qué es asimilarse? Asimilarse es entrar ya en el reino usurpador, en el reino conquistador y colonizador, a manera de lo que sucedió ¿dónde? En Babilonia. Lo que querían hacer los babilonios o babilónicos era adiestrar a los jóvenes, que eran los que más rebeldía potencialmente podían tener, y por eso los deportaron a Babilonia para asimilarlos. Querían darle su dieta, querían darle su costumbre, ¿verdad? Pero no fue así porque el impacto de Daniel y de sus amigos en el reino se dejó notar y sentir. Sobremanera. Pero esa era la intención de Nabucco, ¿verdad? Que quería asimilarlos, quería asimilar a lo hebreo, ojo, quería asimilar a lo hebreo. En la asimilación ya hablamos de etnocidio, porque quieres que mis rasgos culturales desaparezcan. Entonces es ya un etnocidio de lo hebreo, ojo. Quieres que desaparezca esa información hebrea, esa formación hebrea, ese aprendizaje y manera de ver la vida hebrea,
que son los que cruzan al otro lado, los que son capaces de ver lo que hay en la otra ribera. Ojo. Entonces, en la conquista, que fue la primera fase de la asimilación, participaron sobre todo Portugal y España. Y tuvieron dos maneras de apropiarse, de empezar a apropiarse, o más bien, a pisar la tierra y decir, esto es mío, a la manera de Josué, cuando precisamente lo que querían era deshabilitar todo lo que tuviera que ver con lo hebreo. Entonces, en la conquista participaron Portugal y España sobre todo. Portugal pisó diciendo, yo me apropio en base a la cartografía, es decir, a hacer mapas. Portugal se apropió con la excusa de que, oye, es que nosotros hemos hecho el mapa, lo hemos puesto en el mapa esto, entonces nos toca quedarnos con él. Ojo, tremendo, ¿no? España funcionó de la siguiente manera: pisó la tierra diciendo, nosotros nos vamos a apropiar, indios infelices, o negros infelices, nos vamos a apropiar con prerrogativas, esto es, que leían edictos que los nativos no entendían, pero que ellos tomaban como validez a la hora de apropiarse de la tierra. Se arrogaban el derecho sobre las tierras en base al edicto que leían, como si el edicto que leía el conquistador español fuera la ley divina, la ley de Dios. Ahora, esto llega por el absolutismo, porque el absolutismo se cree divino. Pero ese ser divino absolutista no es ser divino, es 2 Tesalonicenses 2, 8, 13, es por obra de Satanás, porque es un hombre anárquico, que no quiere nada con la Torá. Se hace llamar cristiano o lo que quieran ustedes, pero no quiere nada con la Torá. Entonces, los protas de esta historia de conquistadores, los protagonistas, fueron sobre todo Pizarro en Perú y Hernán Cortés en México. Si llegaron a conquistar, fue porque le pusieron facilidades en las tierras donde llegaron. De tal manera que Pizarro se encontró en América, en Perú, a Atahualpa, que estaba peleándose con su hermano Huáscar al llegar el citado Francisco Pizarro. Y el objetivo era apropiarse de Cuzco, que tenía grandes riquezas, sobre todo en oro. Entonces le pusieron todas las facilidades habidas y por haber. Al llegar Francisco Pizarro, le manda a Atahualpa que acepte la Biblia delante de 30.000 soldados de Atahualpa, no armados, eso sí. Y claro, la respuesta de Atahualpa es que tira la Biblia al suelo y ante sus hombres cae prisionero. ¿Cómo dieron lugar los hombres a que cayera prisionero? Pues a lo mejor el cristianismo persuadió, ¿verdad? Como ha pasado el día de hoy. Persuaden. ¿Para qué? Para meter fuego extraño, milagrería, hace descender fuego del cielo, se hace pasar por lo que no es, ¿verdad? Es tremendo, ¿no? Lo volvemos a leer si quieren, según Tesalonicenses 2, 8, 13. Dice, entonces el hombre de anarquía será dado a conocer, pero Yahshua HaMashiach lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su llegada. Ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás, con poder, señales y milagros falsos. Se apropia con mentiras. Se valdrá de toda clase de engaños, de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvaría. Entonces, al verse preso Atahualpa del Perú, mata a su hermano.
mata a su hermano Huáscar para que no lo sustituya y se apropie también del ejército de Atahualpa. Es tremendo, es tremendo. No fuera a ser, señor indio Atahualpa, que se uniera su hermano con usted, señor Atahualpa, e hicieran frente a los españoles, ¿verdad? Y entonces, como tramó la muerte de su hermano y lo mató, por eso Pizarro, con esa excusa de que mató a su hermano Atahualpa, lo mató a Atahualpa, ¿verdad? ¿Y qué me dicen de Hernán Cortés en la fase de la conquista que estamos viendo? Pues Hernán Cortés se encontró nuevamente con una guerra interna. Al llegar, Hernán Cortés estaban peleándose entre los totonacas y los mexicas. Y el ejército europeo se alió con los totonacas en contra de los mexicas. Ahora, llegamos a la segunda fase, que es la colonización. La colonización tuvo los siguientes protagonistas: Inglaterra, Portugal, Alemania, que era España, con Carlos V, que también era Carlos I, y Holanda, Francia y Turquía. Turquía también porque el imperio musulmán resurgió un poco con Turquía, bueno, un poco bastante. Y bueno, resurgió no, que surgió a la altura del siglo XV, pues un poco más y llegan a Austria. Y Holanda y Francia también participaron en esa colonización de África, de Asia, ¿verdad? Y de América. Entonces las tropas en la colonización, las tropas europeas y turcas, iban increciendo. Y el que salió ganando ahí fue Inglaterra, que utilizó primeramente la piratería para mermar a las demás naciones. La monarquía inglesa no daba cuenta de lo que hacían los piratas, decían: esto es cuenta suya, a mí no me pidas explicaciones. Pero con eso, que estaba bajo cuerda pactado, pues mermaban a las demás naciones y salieron ganando. Porque tuvo Inglaterra, Gran Bretaña, el mayor dominio mundial en los siglos XVIII y XIX. Entonces, los europeos y también los turcos tomaron mujeres, ¿verdad? Y hubo el factor del mestizaje. El mundo se fue haciendo mestizo. Pero no se quedó en esta fase de la colonización el hombre inicuo, el hombre de anarquía, el hombre de la anomía, el hombre que no quiere nada de Torá. No se quedó ahí. Porque no les bastaba con quedarse con las tierras, querían las almas de los hombres. Querían las almas de los hombres. Para cumplir Apocalipsis 18, 11 al 19. Que dice así: los comerciantes del mundo llorarán y se lamentarán por ella. ¿Por quién? Por la gran ramera. Porque ya no queda nadie que le compre sus mercaderías. Ella compró grandes cantidades de oro, plata, joyas y perlas, lino de la más alta calidad, púrpura, seda y tela de color escarlata, objetos hechos con la fragante madera de alerce, artículos de marfil y objetos hechos con madera costosa, y bronce, hierro y mármol. Ojo. Compró canelas, especias aromáticas, mirra, incienso, vino, aceite de oliva, harina refinada, trigo, ganado, ovejas, caballos, carretas y cuerpos. Es decir, esclavos humanos. Esta es correcta traducción también. Esclavos humanos. En otras versiones dice almas de hombres. ¿Verdad? Y continúa diciendo cómo cae, que eso está por acontecer. Entonces, no les bastó al inico globalizado, a ese hombre ya hecho en serie que no quiere saber nada de la Torá,
Pues no le bastó con eso, con apropiarse de las tierras y de las mujeres, también quería las almas de los hombres. Y entonces tuvo lugar la tercera fase, que es la asimilación, asimilar a la gente. ¿Qué es la asimilación? Una obsesión económico-cultural del tirano, del déspota, del absolutista. Una obsesión económico-cultural. Cuando el mundo ya era multiétnico por el mestizaje, ahora resulta que el comportamiento debía ser único. Una única conducta para todo el mundo. Entonces se pactó. Se valía de mentiras, engaños, engañaría al mundo entero. Entonces, ¿qué hicieron? Ceremonias globales, edictos planetarios que tuvieron su máxima expresión durante la crisis del coronavirus, en la cual muchas religiones, etnias y estilos de vida acordaron en un mismo sentir. ¿Qué acordaron? Ponerse de rodillas frente a la bestia. La bestia que había primero conquistado, luego colonizado y ahora asimilado. ¿Cómo lo ven? Entonces, para llegar a ese empobrecimiento espiritual, ¿de qué echaron mano? De la televisión, sobre todo de los medios tecnológicos y sobre todo de la televisión. Ahora, como decimos, la afluencia de esa bestia, de ese inicuo globalizado, oicodespotes, hombre tirano, anárquico que prescinde de la Torá, que quiere vivir en anomía según sus reglas que él levanta, según su gracia, como le place, ¿verdad? Tuvo la afluencia, la bestia, del absolutismo. Si quieren entender lo que es la bestia, tienen que entender el absolutismo. ¿Qué es el absolutismo? El absolutismo canaliza las guerras, pero lo mismo guerras físicas de armamento como las guerras psicológicas. El absolutista, el inicuo, el que prescinde de la Torá, canaliza las guerras, controla a los obispos, esto es, a los religiosos, a lo que van a decir desde los púlpitos, atriles o canales de YouTube. Y debilita a la nobleza, que ya no es nobleza de ponerse la túnica y la corona, sino que es nobleza ya de personas. Va contra la nobleza de las personas, de las gentes sencillas y buenas. ¿Cómo? Debilita a la nobleza mediante las instituciones. Las instituciones religiosas debilitan a los hombres buenos y nobles porque apagan sus voces al día de hoy. Entonces, también cada vez, por consiguiente, va reduciendo el número de nobles que se atreven a hablar, porque si hablan, les minimizan y les aborrecen de manera que los sacan de circulación. No sacan de circulación casi, ¿verdad? Pero no les va a valer. También el absolutista, el tirano, el que prescinde de la Torá, retrasa los juicios, ¿verdad? Por ejemplo, al pastor, que es el obispo controlado por el absolutista, por el tirano, por el antimashiach propiamente dicho, ese inicuo globalizado es el antimashiach, retrasa los juicios. Es decir, al pastor no le interesa que juzguen una causa ya. No le interesa tapar el pecado, retrasar los juicios, que su pastorado no se vea descubierto. Lo mismo pasa con el político. No le interesa sacar las cosas a la luz, ¿verdad? No vienen a la luz para que sus obras no sean descubiertas. Ya nos lo advirtió nuestro Mashiach. Entonces, retrasa juicios y formaba audiencias, dícese ya a estas alturas, esas audiencias son canales de YouTube, canales mediáticos, que se querellaban contra los nobles. Entonces, por eso tienes un esbirro que cuanto más verdad hablas por tu boca, pues te va a estar persiguiendo con su letanía
de estupideces que te va a alegar, ¿verdad? La mayoría de las veces, sin causa y sin motivo, sino simplemente porque están ahí como de constructores, ¿verdad? Tú estás hablando de la Biblia y te dicen, pero si Dios no existe, bueno, entonces ¿qué haces aquí? ¿Qué te metes en mi vídeo? Claro, porque esas audiencias están formadas para querellarse contra nosotros, contra los que hablamos, ¿verdad? Y hasta aquí, shalom, shalom, besos y abrazos, amada del Mashiach.